Puerto Rico, diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en 4 nuevas leyes que a primera vista podrían no tener conexión, pero que juntas cuentan la historia de un gobierno que intenta adaptarse a toda prisa a los desafíos del siglo XXI. Así es. Vamos a analizar la redefinición de las emergencias públicas para incluir no solo tsunamis, que es lo obvio, sino también la invasión del sargazo. También el reconocimiento oficial a la labor comunitaria de las oficinas de base de fe. Luego, una actualización, diría que drástica, a las penas por el uso de pirotecnia. Y finalmente, una reforma a la ley de transparencia que la verdad está generando un debate intenso sobre el acceso a la información pública. Arranquemos con lo que llega a nuestras costas. La ley del Fondo de Emergencia ahora se amplía para incluir oficialmente tsunamis y sargazo excesivo. A ver, lo del tsunami se entiende perfectamente, pero ¿el sargazo como una emergencia a ese mismo nivel? No sé, suena un poco exagerado para un alga, ¿no? Es que creo que hemos subestimado al sargazo por demasiado tiempo. Lo vemos como una simple molestia en la playa. Sí, algo que huele mal y ya. Exacto. Pero la realidad es que se ha convertido en una crisis silenciosa y sobre todo multifacética. Cuando se acumula y se pudre en la orilla, no solo es el mal olor, libera gases como el sulfuro de hidrógeno y amoníaco. Los propios documentos describen que causan irritación respiratoria, náuseas, dolores de cabeza. En las comunidades costeras, ya es un problema de salud pública en toda regla. O sea que el aire mismo se vuelve tóxico. Y leí en los materiales que también se convierte en un criadero perfecto para mosquitos. Mosquitos que transmiten dengue, zika, chikungunya. Eso escala el problema a otro nivel completamente. Exactamente. Y esa es solo la parte de salud. Si miramos la parte económica, es devastador. Asfixia al turismo, que es un pilar de nuestra economía. Pero también daña los ecosistemas marinos, afecta la pesca, las tortugas no pueden anidar, los corales se mueren por falta de luz. Incluirlo en la ley de emergencia no es algo simbólico. Es una admisión de que este fenómeno, que es persistente, puede causar un desastre tan grande como un evento súbito. Lo que hace es desbloquear recursos para mitigación y limpieza a gran escala. Pero ahí tengo una duda. Un fondo de emergencia me suena a algo que se usa, no sé, para un huracán. Pasa la tormenta, se usan los fondos para reconstruir y se acabó. Pero el sargazo es crónico. Llega por meses. ¿No corremos el riesgo de vaciar el fondo de emergencia en un problema que parece no tener fin? Es una pregunta muy válida, y la ley intenta abordarla. Establece una especie de sistema de 2 niveles, digamos. Existe un fondo de emergencias ambientales, que sería la primera línea de defensa. Ajá. Pero si ese fondo se agota, y podría agotarse, esta enmienda crea una red de seguridad. Permite que el fondo de emergencia general, el de los grandes desastres, pueda intervenir. No es para limpiar la playa un martes cualquiera, sino para actuar cuando la acumulación alcanza niveles de crisis que amenazan la salud y la economía de una región entera. Entiendo. Es un seguro para el seguro, básicamente. Justo. Y hay otros detalles curiosos en esta ley. Se destinan $3,5 millones para un sistema automatizado de manejo de incidentes y $1 millón para 20,000 catres de emergencia. Y también, esto me llamó la atención, permite auxiliar a otros países con un límite de $25,000. Con todo respeto, $25,000 no es una cifra casi simbólica en un desastre internacional. Lo es simbólica. Pero el valor no está en el monto, sino en el gesto y en la infraestructura que se crea. Posiciona a Puerto Rico como un actor colaborador en la gestión de desastres del Caribe. Pero el verdadero núcleo aquí es la inversión en preparación. El software de manejo de incidentes, los catres, todo apunta a una estrategia de resiliencia. El gobierno no solo está creando una cuenta bancaria para después del desastre, está comprando las herramientas para manejarlo mientras ocurre. Es un cambio de mentalidad, de ser reactivo a ser proactivo. Bueno, pasamos entonces de la infraestructura física para desastres a la infraestructura humana, ¿no? A la gente que está en la calle ayudando día a día. Esto nos lleva a la siguiente ley, que declara el 26 de septiembre como el Día del Director, Coordinador y Personal de la Oficina de Base de Fe. A ver, a primera vista suena bien, un día para reconocerlos, pero ¿es solo una palmada en la espalda o hay algo más profundo aquí? Hay mucho más.
Estas oficinas son, en la práctica, los traductores entre la burocracia del gobierno y las necesidades reales de la gente en la calle. Traductores. ¿Cómo? Actúan como un puente vital. Por un lado, tienes los municipios, el Estado, las agencias federales, y por otro lado, las iglesias, las fundaciones, las ONGs, las escuelas. Su trabajo es precisamente identificar las barreras que impiden que la ayuda llegue y, bueno, eliminarlas. O sea, ¿son como catalizadores sociales? Exacto, esa es la palabra. El texto de la ley dice que facilitan que las comunidades accedan a fondos públicos y subvenciones. No solo dan asistencia, sino que fomentan la autogestión. Precisamente, pero lo fascinante aquí es ¿por qué el gobierno decide formalizar este reconocimiento justo ahora? Es una admisión implícita de que el aparato gubernamental por sí solo es a menudo lento, ineficiente. No llega. No llega a los rincones más necesitados. Estas organizaciones de base de fe tienen algo que el gobierno anhela, confianza. Y una red de distribución capilar a nivel de barrio llegan a donde las agencias simplemente no pueden llegar. Pero aquí veo una línea que me parece delicada. El gobierno, que se supone es secular, está reconociendo y, de alguna manera, formalizando su dependencia de organizaciones de base religiosa. ¿No genera esto una tensión con el principio de separación de Iglesia y Estado? Digo, ¿qué pasa si una de estas oficinas decide que la ayuda va solo para los feligreses de su congregación? Esa es la preocupación teórica, claro. Pero la ley y la práctica se enfocan en su función social, no en su doctrina. El reconocimiento es a su labor como organizadores comunitarios, que a menudo trasciende sus propias afiliaciones religiosas. Colaboran con todo tipo de ONGs. Es, al final, una decisión pragmática. El gobierno no está financiando la religión, está validando un modelo de distribución de ayuda que funciona. Es reconocer que para resolver problemas complejos se necesita una alianza entre el sector público y el llamado tercer sector, sea religioso o no. Entendido. Es el gobierno diciendo, no podemos hacerlo solos, y ustedes han demostrado ser socios efectivos en el terreno. Es un cambio de mentalidad importante sobre cómo se implementa la política social. Exacto. Se pasa de un modelo totalmente centralizado a uno de redes y colaboración. Y si por un lado el gobierno se apoya en la comunidad para resolver problemas, por otro, tiene que poner orden con mano dura. Lo que nos lleva directamente al tema explosivo, y lo digo literalmente, de la pirotecnia. Se ha modificado una ley que databa de 1963. ¿Por qué ahora? La razón, en el fondo, es que el sistema de justicia estaba hablando dos idiomas diferentes. En 2012, Puerto Rico adoptó un nuevo código penal, con un sistema de sentencias fijas, buscando más uniformidad, más predictibilidad, pero quedaron docenas de leyes especiales viejas, como la de la pirotecnia, con sus propias penas, ambiguas, anticuadas. Era como tener un sistema operativo nuevo, pero intentar correr una aplicación de hace 60 años. Claro, no eran compatibles. Para nada. Un juez se encontraba con dos libros de reglas contradictorios. Un limbo legal. Justo eso. Esta ley lo que hace es, digamos, actualizar el software de la ley de pirotecnia para que sea compatible con el Código Penal actual. Busca coherencia, que las reglas del juego sean las mismas para todos los delitos. Y las nuevas reglas son increíblemente claras. Si una persona posee menos de 10 unidades de material pirotécnico, es un delito menos grave. La pena puede ser de hasta 6 meses de cárcel y una multa de hasta $5,000. Pero el salto es enorme. Si te ocupan más de 10 unidades, se convierte en un delito grave con una pena fija de 3 años de reclusión. Y el diablo está en los detalles de qué es una unidad, ¿no? La ley la define como cualquier artificio que se componga de varios artículos en un solo empaque para la venta al detal. O sea, una caja de cherry bombs o un paquete de cohetes es una unidad. Un momento, detengámonos ahí. 3 años de cárcel. Fijos. Por tener, digamos, 11 cajas de petardos. ¿No es una reacción un poco desproporcionada? ¿Alguien podría terminar en la cárcel por prepararse para una gran fiesta de despedida de año? Me parece una medida muy, muy severa. Visto así, sí lo parece. Pero el espíritu de la ley no parece apuntar al consumidor final, que se excede un poco. El salto tan drástico de delito menos grave a grave
con el número 10 como punto de inflexión, envió un mensaje clarísimo a los distribuidores a pequeña y mediana escala. Ah, entiendo. No se busca encarcelar al vecino que tira unos cohetes. Se busca desmantelar la venta ilegal en los barrios. El objetivo es quien compra al por mayor para revender, convirtiéndose en un proveedor local. Ah, eso. Eso tiene más sentido. El mensaje no es para el que celebra, es para el que hace negocio con la celebración ilegal. Correcto. Se busca cortar la cadena de suministro desde abajo, atacando al revendedor del barrio, no solo al gran importador. Correcto. Se le da a la policía y a los fiscales una herramienta muy potente y sin ambigüedades. Antes podían argumentar que era para uso personal. Ahora la cantidad define la intención. Más de 10 paquetes y la ley presume que no es solo para tu fiesta familiar. Poner reglas claras y castigos fijos es una forma de transparencia en la justicia. Y bueno, hablando de transparencia, la pieza final de este rompecabezas legislativo es una reforma directa a la ley que se supone que la garantiza. Se ha enmendado la ley de transparencia para corregir problemas en su aplicación. ¿Qué era lo que no funcionaba? Había 3 problemas principales que estaban literalmente ahogando a las agencias. Primero, un volumen enorme de solicitudes de información que ya estaba pública en Internet. Como un contrato en el portal del Contralor, por ejemplo. Exacto, un trabajo redundante. Segundo, y esto es clave, la gente pedía documentos que no existían. Solicitaban resúmenes, análisis, compilaciones de datos. Y tercero, había disputas sobre el formato. Alguien pedía un expediente físico de 1980 en un PDF con capacidad de búsqueda, lo que implicaba un trabajo monumental para la agencia. Bien, entonces la enmienda intenta poner orden. El cambio más grande parece ser la nueva definición de información. Ahora es aquello que se encuentra en un documento existente. Las agencias no están obligadas a crear o preparar un documento nuevo. Ese es el corazón de la reforma. Delimita la responsabilidad del Estado. La obligación es dar acceso a lo que hay, no convertirse en una unidad de investigación a sueldo para el solicitante. También se fijan plazos claros. 20 días laborales para documentos más pequeños y recientes, 30 para los más grandes o antiguos. ¿Y si no contestan? Si la agencia no contesta en ese plazo, se considera una denegación automática. Y eso ya te abre la puerta para ir a los tribunales. Ok, pero aquí es donde veo un problema potencialmente enorme. A ver, digamos que un periodista quiere saber cuánto gasta el gobierno en total en publicidad. La información existe, claro, pero está dispersa en cientos, quizás miles de facturas en diferentes agencias. Si pide la cifra total, la respuesta legal ahora puede ser: lo siento, ese documento con el total no existe, así que no se lo daremos. ¿No se convierte esto en una excusa perfecta para la opacidad? Esa es la pregunta del millón y el centro del debate. La ley, en efecto, crea esa posibilidad. Busca un equilibrio, quizás imperfecto, entre el derecho del ciudadano a saber y la capacidad operativa del Estado. Claro. Protege a la agencia de una carga de trabajo que podría paralizarla. Imagina poner a un empleado a sumar facturas manualmente por 3 semanas. Pero, y esto es importante, no la exime de entregar todas las facturas. Lo que hace es trasladar la carga del análisis del gobierno al ciudadano o al periodista. Pero eso crea una barrera de recursos. Un ciudadano común o una organización pequeña no tiene la capacidad para analizar 10.000 páginas de facturas. ¿No estamos limitando la transparencia a aquellos con los recursos para procesar datos en bruto? Y además, se imponen multas por incumplimiento. $100 al día. ¿De verdad eso asusta a una agencia que maneja un presupuesto de miles de millones? Probablemente no. La multa de $100 diarios con un tope de 18,000 es más un incentivo que un castigo severo. Sin embargo, la parte de la ley que sí tiene dientes es la agilización del proceso judicial. Si un ciudadano lleva el caso al tribunal, la entidad del gobierno tiene solo 10 días para responder a la demanda. Esa presión, la de tener que rendir cuentas ante un juez de forma casi inmediata, es un disuasivo mucho más poderoso que la multa. Busca que a la agencia le sea más fácil y rápido entregar la información que meterse en un lío legal. Es un sistema de pesos y contrapesos, entonces. Se protege a la agencia de solicitudes onerosas, pero se le exige responder rápido si el ciudadano decide luchar en los tribunales. El objetivo parece ser un sistema más eficiente, aunque no necesariamente más abierto en todos los casos. Exacto. No es necesariamente cerrar la puerta a la información,
sino organizar la entrada y establecer reglas claras sobre qué se puede pedir y en qué plazos. El tiempo dirá si ese equilibrio es el correcto, o si, como temen algunos, se ha inclinado demasiado a favor de la conveniencia del gobierno. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, lo que vemos es un gobierno en pleno proceso de actualización de software. Está parchando y reescribiendo sus propias reglas para que respondan mejor a todo. A una crisis ambiental como el sargazo, a la realidad de la organización social, a las inconsistencias de su propio sistema penal y a las complejidades del flujo de información en la era digital. En conjunto dibujan el retrato de una administración que tenta ser pragmática, desde reconocer que un alga puede ser una emergencia nacional, hasta definir qué significa exactamente la palabra información en una solicitud pública, pues son ajustes que reflejan los desafíos del siglo XXI. Son cambios diseñados, con sus aciertos y posibles fallos, para que la maquinaria del Estado funcione de una forma más coherente. Y esto nos deja con una reflexión final que surge directamente de nuestra discusión. La nueva ley de transparencia protege a las agencias de tener que crear resúmenes o análisis de datos que no existen en un documento preexistente. Y si bien esto evita una carga que podría ser desmedida, nos deja con una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando la comprensión profunda de un problema público como el gasto gubernamental o la efectividad de un programa requiere precisamente conectar datos que están dispersos en docenas o cientos de documentos? ¿Cómo equilibra una sociedad la necesidad legítima del ciudadano de obtener una visión integral con los límites operativos y ahora legales del gobierno para procesar y presentar esa misma información?